Dice lo siguiente: después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme, ¿qué cosa? Fiesta en el desierto. Esto era el pedido, esto era una indicación que Dios le estaba dando a Moisés y a Aarón para que vayan a pedirle al faraón. Y le decían, Dios quiere que vayamos al desierto a hacerle fiesta. Y esto es interesante. ¿A quién se le ocurre ir a hacer fiesta en el desierto? Ahora, tiene que haber algún otro mejor lugar para hacer fiesta. Porque cuando nosotros queremos hacer algo, necesitamos todas las comodidades. Queremos todas las comodidades. Estar en un lugar donde no hay recursos, para nosotros es incómodo. Y Dios le estaba diciendo: yo quiero que vayan al desierto para que yo pueda estar con ustedes y hacer fiesta. Acá podemos entender lo siguiente, que cada vez que estamos haciendo las cosas a favor o para el reino del Señor o para el reino de Dios, buscando su presencia, sirviéndole a Él, no todas las veces van a ser cómodos o va a ser un momento cómodo para nosotros. Servirle al Señor, buscarle al Señor o hacer fiesta para el Señor, nosotros normalmente relacionamos la fiesta con las alabanzas, porque normalmente las alabanzas se dedican a celebrar las grandezas de Dios. Entonces, cuando nosotros hablamos de alabanzas, relacionamos con fiesta, ¿verdad? Es celebrar. Yo digo muchas veces que alabar al Señor es complicado cuando estamos en un desierto. Entramos en un momento que no tenemos todas las comodidades que nosotros creemos que necesitamos para la alabanza. Y no me estoy refiriendo a la música, me estoy refiriendo a nuestra vida diaria, a nuestra vida cotidiana, ¿verdad? En tu día a día. Entonces, es mucho más fácil alabar al Señor cuando todo sale bien. Cuando todo está espectacular en mi vida, cuando todo lo que yo necesito lo tengo a mano, fluyen las alabanzas. Pero Dios le estaba diciendo a su pueblo: vamos a organizar una fiesta. ¿Dónde? En el desierto. Y ese deseo de Dios de querer estar con su pueblo fue llevando algunos diseños que Dios fue haciendo para estar en medio de ellos. Es ahí donde nosotros llegamos al libro de Levítico y Dios comienza a darles unas indicaciones al pueblo referente al tabernáculo, al arca del pacto, y Dios le dice cómo tiene que organizar, cómo tiene que desarrollarse en la construcción de un tabernáculo para que Él pueda habitar en medio de su pueblo. Cuando ellos hacen esto, Moisés da la indicación a los sacerdotes, a los levitas, y edifican el tabernáculo. Dios separa la puerta del tabernáculo y llama a Moisés. Dice Moisés en el libro de Levítico, capítulo 1, y Jehová llamó a Moisés. Ese nombre de Levítico significa eso, significa y él llamó, porque estos libros estaban relacionados con el primer hecho o la primera palabra de los libros. Es como Génesis. Génesis significa en el principio, porque es lo primero que vos estás leyendo. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces esa primera frase o el primer hecho va relacionado con el nombre del libro. Y entonces en el libro de Levítico lo primero que ocurrió que cuando ellos desarrollaron, fue hecho el tabernáculo, Dios separó
y llamó a Moisés a la puerta del tabernáculo. Entonces el tabernáculo estaba dividido en tres sectores muy importantes, en tres partes, que está relacionado con el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. En el atrio tenían lo que era el altar de bronce, ¿verdad?, que Dios le había pedido a ellos dentro del diseño que Dios le había entregado a Moisés. Entonces, en el altar de bronce y frente al altar de bronce, de la misma puerta de la segunda cortina o el segundo manto para entrar al lugar santo, estaba ubicado lo que era la fuente, ¿verdad? Y hay algo interesante en esto que Dios le da a ellos. Como decíamos, en el desierto es tan complicado en las cosas, ¿verdad? Porque los recursos no los encontramos por cualquier parte, en cualquier lugar. Y Dios les decía que no se apague el fuego. Ellos tenían una fuente que tenían que mantener con agua. Ellos estaban en el desierto. Ellos no tenían un servicio de agua potable que les llegaba a través de la tubería, de canillas, pero esa fuente tenía que tener agua todo el tiempo. Cuando ellos tenían que mantener el fuego, tenían que poner la palabra, dice Dios les decía, cada mañana el sacerdote deberá echar leña al fuego. Esto era todos los días. No era de vez en cuando, no era hoy estira al prender el fuego. Eso era todos los días deberían de hacer. Y este pedido suena más lógico o más razonable si uno está en medio del bosque y dice buscar leña y encender el fuego. Pero en un desierto, ¿verdad?, que no se apague el fuego y que no falte el agua. Era un trabajo. Realmente servirle al Señor está muy relacionado con la responsabilidad y compromiso por su presencia. No con las personas, sino primeramente con su presencia. Y es muy importante entender esto. Dios le decía a ellos, todos los días, el sacerdote debe de poner leña. El fuego tenía que estar encendido y este fuego no podía ser un fuego débil. Tenía que ser un fuego con mucha intensidad, fuerte. Este fuego se utilizaba para muchas cosas. Tenía que ser un fuego consumidor, tenía que consumir lo que se ponía encima. El holocausto debería de consumir. Las veces que vemos las manifestaciones del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, entendemos el poder y la relación con el poder que tiene el fuego, ¿verdad? De hecho, el pueblo de Israel en un momento le pidieron a Moisés y le dijeron, por favor, ya no queremos que Dios nos hable, porque ellos estaban viendo cómo ese fuego estaba consumiendo ese monte. Estaba tan encendido, dice, ardía, dice. En este pasaje que leímos en el libro de Levítico, dice, el fuego debe de arder, dice. No dice tiene que ser una llamita o una llama, dice, debe de arder ese fuego. Tiene que estar encendido. Y en un momento cuando estaba consumiendo el monte, el pueblo comenzó, dice, a temer. Comenzaron a tener miedo porque veían el poder que había en ese fuego. Veían lo que estaba saliendo, dice, se consumía. Que Dios ya no nos hable a nosotros. Que te hable a vos nomás. Que le hable al pastor nomás ya. Que le hable a los líderes nomás ya. Y comenzaron a rechazar la voz de Dios. Vamos a mirar un ratito el libro de Levítico, capítulo 9. Es importante que el altar esté encendido,
Estuve pensando mucho en el nombre que le iba a poner a este mensaje y calculando mucho, ¿verdad? Y calculé algo como así como altares apagados, altares que le falta fuego y a lo último, mirando la conclusión del mensaje, dice altares encendidos. Le puse como nombre altares encendidos, porque en realidad lo que necesitamos para mantener la presencia del Señor, la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, necesitamos que nuestro altar esté encendido. Altar apagado no funciona. No funciona. De hecho, era Jesús mismo quien llamó a las 5 vírgenes, él mismo dijo, insensatas, dijo. ¿Por qué? Porque no tenían aceite. Tenían lámparas, pero no tenían aceite. Altar sin fuego no funciona. Lámpara sin aceite no funciona. No alcanza con solamente el altar. No alcanza solamente con lámparas. La Biblia dice, Jesús estaba dando este relato, dice, tenían lámparas. Ellas portaban las lámparas, pero con las lámparas no alcanzaba. Con solo las lámparas no era suficiente. Aún las puertas se cerraron. Señor, en tu nombre hicimos todo. Me sé todas las cosas que hicimos en la iglesia. Me conozco todas las canciones, conozco todos los ministerios, serví en cada uno de ellos. Pero las lámparas nada más no funcionan. Qué lindo altar. Sí, pero necesita fuego. Solo altar o solo lámparas no funcionan. El altar debe estar encendido, la lámpara debe portar el aceite. Dice Levítico capítulo 9, del versículo 24. Y salió fuego de delante de Jehová y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar. Y viéndolo todo el pueblo alabaron y se postraron sobre su rostro. Este pasaje es interesante porque cuando estamos mirando el pedido o las indicaciones que Dios le estaba dando a su pueblo, ¿por qué era tan importante para Dios que ellos mantengan el fuego? ¿Por qué no podía apagarse? ¿Por qué Dios estaba tan exigente con este pedido? Acá notamos que lo que estaba ocurriendo era que era Dios mismo quien había iniciado el fuego. Él mismo encendió ese fuego y él decía, acá voy a dejar mi fuego, pero ustedes se van a encargar de mantenerlo. No era cualquier fuego, no lo podían ellos buscar en otro lado y venir a colocar. Era el mismo fuego que Dios estaba encendiendo. Cualquier otro fuego era tomado como un fuego extraño. El altar lo rechazaba. Pero en este servicio dentro del tabernáculo, donde estaba el altar de bronce, y ellos deberían de mantener el fuego encendido todo el tiempo, habían muchos trabajos, había mucha responsabilidad con la presencia de Dios, porque el tabernáculo estaba relacionado con la presencia de Dios en medio de su pueblo. Esa era la intención, o esa es la intención. Y cuando se hacían los sacrificios sobre el altar, se derramaba la sangre y el sacerdote se ensuciaba, ese era un charco de sangre, pero él tenía que ingresar luego al lugar santo
pero no podía ingresar sucio, no podía ingresar manchado. Él tenía que lavarse, él tenía que mantenerse limpio para ingresar. Entonces estaba la fuente en ese lugar. Esa fuente también era de bronce. Esa fuente, no, discúlpenme cuando voy a irme mucho a las citas bíblicas para poder ganar un poquito de tiempo, pero en el libro de Éxodo, capítulo 38, relata estas mujeres que también salieron de Egipto y comenzaron a dar sus espejos, los espejos, las cosas de valores que tenían, y entonces estas mujeres se mantenían a la puerta del tabernáculo. Eso está en el libro de Éxodo. Ellas se mantenían a la puerta del tabernáculo también. Y entonces ese altar, o sea, esa fuente de bronce, fueron hechos a través de estos espejos, ¿verdad?, de bronce, y servía para que el sacerdote podía lavarse, en ese momento podía lavarse las manos, pero también podía reflejar qué parte de su cuerpo o qué parte de sus vestiduras aún seguían manchados. Esto era antes de entrar al lugar santo. Siempre comparto esta idea con las personas, que el tabernáculo siempre representa la Trinidad de Dios, ¿verdad? Y el altar representa el sacrificio de la cruz, la fuente representa el Espíritu Santo, ¿verdad?, la obra del ministerio, ¿verdad? Eso representa un antes y un después. El altar representa la cruz y la fuente representa el día de Pentecostés, ¿verdad? El sacerdote tenía que rociar también la sangre en la fuente, ¿verdad? Había una unidad entre lo que ocurría en el altar, derramamiento de sangre, y también en el ministerio, en el lavado, en la función dentro de nuestras vidas del Espíritu Santo. De hecho, que cuando Jesús fue crucificado, hasta lo último derramó su sangre. Primero es la sangre y después el agua. Hasta lo último de su sangre, hasta que no quedaba sangre y comenzaban, dice, a salir agua. Ahora, primero la sangre y después el agua. Y el Señor estaba tan interesado en que los sacerdotes cuiden este fuego. Y notamos que nosotros conocemos al profeta Elías como el profeta de fuego. Y decimos, este es el profeta, por muchos hechos, no solamente en el que haya bajado fuego cuando estaba frente a los profetas de Baal, sino que también en otras circunstancias. Se recordarán que Elías, en un momento llamado por el rey, enviaron los capitanes de 50, de a 50, que se iban con sus 50, y le pedían que bajen del monte. Y él decía, si yo soy varón de Dios, que descienda fuego y seas consumido con tus 50. Y era lo que ocurría, bajaba fuego y consumía a los soldados. Luego venía otro soldado y la misma cosa, el rey quiere que bajes y que vengas con nosotros. Y decía, si soy varón de Dios, que descienda fuego y que te consuma. Y también ocurría, hasta que vino un tercero, y dice la palabra que se postró delante de Elías, comenzó a implorar, a llorar, a pedirle, por favor, ten en cuenta que estoy solamente cumpliendo órdenes. Ten misericordia de mi vida y de estos siervos que están conmigo. Y por indicaciones del Señor a través de un ángel, la palabra dice que Elías les acompañó. Pero es interesante notar que no es Elías quien ha descubierto o quien descubrió que Dios enviaba fuego en el altar, ¿verdad? No era él, ni tampoco esto no podía tomar por sorpresa al pueblo de Israel. Ellos sabían, eso era costumbre. Vamos a mirar un ratito lo que dice el libro de Primera de Crónicas, capítulo 21, versículo 26.
Y edificó allí David un altar a Jehová, en el que ofreció holocaustos y ofrendas de paz. E invocó a Jehová, quien le respondió ¿con qué? Por fuego desde los cielos en el altar del holocausto. Esto era algo que Dios todo el tiempo hacía con su pueblo. Dios siempre respondía los sacrificios. Dios siempre respondía lo que lo que el pueblo iba presentando y él aceptaba. Esta era una aceptación, era una muestra de que Dios estaba conforme con lo que el pueblo estaba haciendo. El problema era que se dejaron de edificar los altares. De hecho, esto está relacionado también con la ofrenda de Abel. Dios respondió, pero otro no hizo altar. No recibió fuego, no tenía altar. Abel sí hizo. Dios siempre respondía a sus hijos. Dios siempre respondía a su pueblo. Cuando el pueblo presentaba el sacrificio correcto, cuando el holocausto era aceptado delante de Dios, o Dios aceptaba su holocausto, Dios respondía con fuego. Esto no era algo que el pueblo de Israel debería de sorprenderse, porque desde que Dios les indicó a ellos, esto estaba por costumbre. Y Dios les decía a ellos, encárguense de que esto no se termine, de que esto sea todo el tiempo. Solamente que cuando Elías estaba, los altares o el altar de Dios ya fue derribado y habían otros altares. Entonces el fuego de Dios ya se había apagado. Y antes, cuando Elías comienza a hablar y a desafiar a los profetas de Baal, Elías tenía que hacer algo. Voy a resumir mi mensaje por el tema del tiempo. Elías tenía que hacer algo. Lo primero que tenía que hacer, y tenemos que llevar en cuenta esto, para pedir fuego a Dios era edificar el altar. El primer detalle era edificar el altar para pedir fuego. Y lo siguiente, si miramos la palabra, Elías no utilizó los altares que ellos ya, porque previamente los profetas de Baal ya estaban haciendo sus sacrificios. No fue que terminaron ellos y entró Elías y bueno, voy a usar nomás ya estas piedras o voy a usar nomás ya este altar. Sino que Elías tenía que él mismo encargarse de edificar o restaurar el altar. Y acá hay un detalle, y acá hay algunos detalles que yo tengo, algunos puntos. En este detalle no eran cualquier piedra, no era la piedra que encontrabas ahí, bueno, este me sirve, no. Estas piedras eran piedras especiales que él tenía que utilizar para comenzar a edificar el altar. Y dice la palabra que Elías edificó, dice, y puso las piedras de acuerdo al número de las tribus de Israel. Y fíjense en este detalle, según la palabra que le fue dada por Jehová. Cada tribu tenía una palabra. Cada tribu representaba algo, no eran cualquier piedra. Y es muy importante para la edificación del altar estos puntos que quiero compartirles. Elías estaba tomando una piedra y decía, esta piedra representa a Rubén. Rubén significa Jehová miró o me miró. Lea, la madre, cuando estaba siendo despreciada o se sentía despreciada, y cuando nació Rubén dice, su nombre será Rubén porque Jehová me miró. Entonces Elías comenzó a tomar esa piedra y él estaba llevando esa piedra según las tribus,
y según la palabra que le fueron dadas. Entonces él colocaba esas piedras. Mira, mírame, Señor, en este momento voy a comenzar a construir, voy a comenzar a edificar tu altar. Podés mirar en este momento lo que estoy haciendo. No voy a recorrer por las 12 tribus, no se preocupen. Pero tomó otra piedra y fue nuevamente a buscar otra piedra y venía Simeón. Y colocó, dijo, empezaba a traer la piedra. Simeón significa Jehová oyó. Entonces estaba edificando y decía, Jehová, escucha mi clamor. Escucha lo que te estoy hablando. El pueblo necesita volver a ti. Voy a resumirnos en algo que para mí tiene mucha importancia, ¿verdad? Unos de los hijos de José también entraron dentro, no voy a hacer la historia, pero también ya estaban dentro de las tribus del pueblo de Israel. Y solamente voy a mencionar a Manasés, que era el hijo mayor de José. Y cuando José nombró a Manasés, dijo, porque me ha hecho olvidar, porque me hizo olvidar de mi trabajo y de la casa de mi padre. Muchas veces hay altares que están apagados porque cuesta olvidar. Hay altares que ya no tienen fuego o que no están encendidos porque cuesta olvidarnos del pasado. A mí me fallaron, yo sé que van a pagar, Dios va a hacer y se va a vengar y va a ocurrir esto. Y les va a caer esto, y les va a pasar esto. Esto no se va a quedar de balde. Nada de lo que nosotros podemos pasar se podría comparar con lo que José pasó. Fue traicionado por su casa. Fue acusado. Estuvo en la cárcel. Pero cuando él nombra a Manasés, dice, porque Jehová me hizo olvidar. Es importante que aprendamos a olvidar el pasado, a olvidar las cosas que nos atan, que nos mantienen en un mismo lugar. Necesitamos quitar todas las cosas que podrían estorbar para que el fuego sea encendido. De hecho, Dios le dice en el libro de Levítico que acabamos de leer que tendrían o tenían que sacar las cenizas. Tampoco las cenizas podían quedar. Las cenizas representan un fuego que ya pasó. Las cenizas representan fuego de algún momento, algún fuego que hubo. Y ahora queremos fuego, pero olvídate del fuego que ya tenías. Hace falta fuego nuevo. Quiten las cenizas. Dios siempre tiene fuego nuevo. Dios siempre tiene fuego para sus hijos. El Espíritu Santo todo el tiempo está con nosotros, cada día, en cada momento, en cada situación. A veces que comparto con las personas y algunos se acercan y me dicen, ¿verdad? No puedo vencer o no puedo, me cuesta todavía superar este carácter o este hábito o esta costumbre que tengo. Y les suelo compartir, en realidad no podría entender cómo sería superar o cómo sería vencer.
porque todos los días tenés que rendir tu carácter. No existe una posición donde vos digas, someto al pecado de aquí y que esta oración me sirva para toda la vida ya. O me santifico aquí y ya me santifiqué toda la vida. Esto es todos los días. Cada mañana vas a tener que rendir tu carácter. Vas a tener que mejorar tus hábitos. Eso es todos los días. Lo que hiciste ayer, hoy ya no sirve. Hoy es nuevo otra vez. Es otro día. La ceniza del fuego de ayer hay que sacar, porque hay que volver a colocar leña cada mañana. Es prioridad, es todos los días. Era lo primero que tenían que hacer, cada mañana, temprano, lo primero. Voy a pedir al grupo de alabanza, por favor, si me acompañen para cerrar este tiempo. Y les voy a pedir un último, solamente para cerrar. Génesis capítulo 22, versículo 6, último pasaje que quiero compartir con ustedes. Y dice: y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Esta parte es muy interesante para los padres. Acá vemos padre e hijo subiendo al monte para adorar. Sabemos que este era un sacrificio que Dios le había pedido a Abraham. Pero es interesante, entre padre e hijo, quién llevaba la leña y quién llevaba el fuego. Y en este pasaje vemos que mientras ellos van, dice, juntos, Isaac, su hijo, tomaba la leña, pero para los padres es interesante esto. Abraham, el padre, llevaba el fuego. Eso siempre va a ser así. Siempre el fuego para los hijos van a tener que llevar los padres. Van a ser ejemplos. Y vamos a tener que trabajar todo el tiempo con esto. Amén.